El tema que quiero compartir con ustedes en este mediodía tiene por título 3 palabras: salud garantiza expresión. ¿Puede repetirlo conmigo, por favor? Salud garantiza expresión. Y vamos a ver algunas cosas muy fundamentales, cosas que todos nosotros sabemos, conocemos y muchos de nosotros vivimos y practicamos, pero que por causa de la estación en la que estamos entrando como casa paterna, necesitamos mantener vigente y necesitamos mantener presente, diría yo, sin temor a equivocarme, más que nunca, por causa de la estación a la que vamos. Y no sé a usted, pero a mí cada palabra liberada genera un sentido de responsabilidad, de garantizar que se cuide el ambiente o que se cuide el lugar o el ámbito donde esa palabra se desarrollará. La razón por la que muchas veces nosotros no vemos lo que Dios habló cumplirse es porque desde que se habló hasta que se manifestó no acompañamos de cuidado esa palabra, con seriedad, con responsabilidad, con una palabra que el apóstol nos compartió hace varios años atrás, con regar cotidianamente esas palabras o esas enseñanzas o esas declaraciones con el fin de que aquello que Dios habló lo podamos ver. ¿Qué es lo que traba esta expresión? Y voy a usar la misma palabra que se usó esta mañana. ¿Qué es lo que traba la expresión de la iglesia en nuestra generación? Jesús dice: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo. Ese acto de glorificación, la razón por la cual nosotros vivimos es para que el Padre sea glorificado. La razón de nuestra entrega, de nuestra devoción, de nuestra renuncia, de nuestro involucramiento, de nuestro compromiso y etcétera, es con una sola razón: que el Padre sea glorificado. Mateo capítulo 5, verso 16, si no me equivoco, Jesús termina diciendo: para que los hombres vean para que vuestra luz alumbre delante de vosotros y los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. El final o el propósito o el objetivo es que el Padre sea glorificado. ¿Cómo el Padre es glorificado hoy? ¿Cómo el Padre es glorificado en el siglo XXI, en el año 2021, casi 2022? Por medio de su iglesia. Su iglesia es la expresión visible del Dios invisible. Ahora, en esa expresión, y no vamos a profundizar mucho en esto porque ya lo hemos hablado en otras oportunidades, en esa expresión o en ese desafío de expresar se levantan o se presentan algunos obstáculos para que esa expresión no se llegue a dar o no se consume en una generación. Y el punto o el tema central que yo quiero desarrollar en este mediodía es la necesidad de la salud en nuestra casa paterna. Y cuando hablo de nuestra casa paterna, por consiguiente estoy hablando en cada una de nuestras congregaciones, por consiguiente estoy hablando en cada una de nuestras familias, por consiguiente estoy hablando en cada uno de nuestros matrimonios, por consiguiente estoy hablando en cada uno de nosotros como individuos. La salud. Diga conmigo, por favor, salud. Lo que traba la expresión no es lo que Dios dijo, porque lo que Dios dijo en su mente ya está hecho. Isaías habla de esto cuando dice: lo que Dios pensó ya lo determinó, y ¿quién podrá impedir lo que Dios ha dicho? No es un asunto de lo que Dios ha dicho, es un asunto de cómo nosotros nos comprometemos con lo que Dios ha dicho para que se vea. Y en ese compromiso y en esa responsabilidad hay algunos obstáculos que debemos sortear o ir más allá si pensamos en expresar aquello que Dios dijo. Vaya conmigo, por favor, a 1 de Timoteo capítulo 6. ¿Cómo el Padre es glorificado? El Padre es glorificado cuando su Hijo es expresado a través de la iglesia.
Antes de buscar 1 Timoteo, si quiere anotar esta frase así como para recordarla. La medida de nuestra expresión hacia afuera, la medida de nuestra expresión hacia afuera, es la medida de nuestra conformación interna. En otras palabras, y dicho al revés, expresamos aquello que se ha formado. Damos aquello que se nos ha dado. Esta frase que el apóstol utilizó varias veces en los últimos años, hablamos de lo que sabemos, impartimos o transferimos o damos de aquello que somos. La medida de nuestra expresión como iglesia, y lo voy a hacer más a nuestra administración por el contexto en el que estamos. La medida de la expresión de nuestra casa paterna está directamente relacionada a la medida de la formación de Cristo en nuestro interior y cómo ésta va absorbiendo las áreas de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestra familia y de nuestras congregaciones. Expresamos la salud que tenemos. Y me gustaría introducir una idea para que solo la pensemos, y es definir qué es salud. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de salud? Bueno, alguien pudiera decir lo que dice Sangule, que salud es la ausencia de enfermedad. O bien pudiéramos decir que salud es disfrutar la vida abundante. El ladrón ha venido para matar, hurtar y destruir, mas yo he venido para que tengan y vida en abundancia. Yo debiera preguntarme cómo mido la salud en mi matrimonio, en mi familia, en mi casa y en lo que administramos. ¿Cómo lo definimos? ¿Lo definimos solo como no tenemos grandes problemas? ¿O lo definimos como si estamos viviendo la vida abundante que Dios nos ha dado? Porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Esa es profunda. Esa es profunda, no. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 3. ¿Qué traba? La salud. Y esto lo vamos a pasar rápido. Tuvimos el tiempo de desarrollarlo en la conferencia de Iglesia Saludable hace 2 semanas atrás. Lo voy a pasar rápido porque quiero ir a un punto central, pero necesito este marco. Mi mente de maestro me impide no dar este marco o este escenario para llegar a la parte de profeta, que es a donde quiero terminar. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 3 al verso 5. ¿Qué traba la salud de la iglesia y por ende su expresión? Verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, verso 4, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Rápidamente, no sé si a usted le pasa, pero rápidamente uno comienza a pensar en personas, o como nos hablaba el apóstol, en situaciones, lugares. Yo hoy quiero pedirle que elimine ese pensamiento y que nos pongamos delante de esta palabra como en un espejo para examinarnos a nosotros en nuestra medida de salud conforme a esta palabra. Hay 3 cosas que producen enfermedad, o 3 obstáculos que producen enfermedad, según el apóstol Pablo, a la vida de la iglesia. Número 1, otras enseñanzas. Cuando damos lugar a otras enseñanzas, enseñanzas que nos sacan de Cristo, enseñanzas que nos sacan de Cristo como supremo, como universal y como central. Cuando
damos lugar a que el hombre vuelva otra vez al centro, entonces estamos delante de una enseñanza diferente. Y no se negocia la salud ahí, pero se comienza a dar lugar cuando nos corremos. Frase que ninguno de ustedes ha escuchado en los últimos 2 años. Bueno, pero no sé si es tan así. Hay que aflojarle un poquito a la radicalidad. El apóstol está muy... No, mentira, pues mentira. No. Nadie dijo eso, ninguno. Me parece como que mucho. No puedo ver la risa por los barbijos, pero ¿sabe que le cuento? Que se levantan por acá arriba las comisuras y se ve. Se ve. La salud se negocia cuando damos lugar a otras enseñanzas. Número 2, a otras palabras que no son del Señor. A otras palabras. Y no hablo solo en este contexto de prédicas, hablo de conversaciones, hablo de discipulados, hablo de charlas, hablo de mensajes, hablo de todo aquello que no pertenece. Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. No sé si a usted le pasó salir de alguna conversación medio muerto. Pero medio muerto en el sentido de que uno entró y sintió como que fue extraída la vida de Dios, porque te llenaste de un montón de cosas o te vaciaron de lo que no debían de vaciarte, porque dimos lugar a otras palabras que no son las del Señor. Número 3, aguánteme porque esto es solo el primer punto. Número 3, otro evangelio. Otro evangelio. ¿Qué es otro evangelio? Pablo dice que no se conforma a la doctrina que es según la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Dios manifestado en carne. ¿Qué sería otro evangelio en este contexto? Cualquier evangelio que te diga que no es necesario que Dios sea visto en nuestra generación. Cualquier evangelio que nos diga que el uno no es necesario para que Dios sea visto. No, hermano, Dios se ve en la pluralidad, Dios se ve en las diferencias, Dios se ve en... No, Dios se ve en el uno. El mundo cree porque hay uno. Con diferentes expresiones, con diferentes asignaciones, pero con una naturaleza, con un Padre, con un Señor, con un bautismo, con una fe, con una doctrina, con uno. Cualquier otro evangelio que nos saque del uno, Pablo dice que no hay que considerarlo. Cualquier evangelio elitista, separatista, divisor, Pablo dice, apártate, porque si alguien niega que Jesús tiene que ser visto, que Dios fue manifestado en carne, apártate porque esa no es la doctrina según la piedad. El problema está en que si negociamos o cedemos, o voy a usar una palabra que en algún momento vamos a leer, que es nos deslizamos. El autor a los Hebreos es muy enfático en Hebreos capítulo 2, verso 1. Por lo tanto es necesario que con más atención o que pongamos más diligencia a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Deslizarse no significa caerse, significa caerse de a poquito. ¿Nunca se amacó en una silla? En casa, no vamos a romper ninguna hoy acá, tranquilo, pastorlito. ¿Qué dice mamá siempre? No te amaques, te va a caer. Y ahí estamos, para adelante. No te amaques, te va. Y de repente vos empezás a sentir que te vas deslizando y que terminás en el piso. El dejar de prestar atención a las cosas que hemos oído nos va llevando a ese desliz, que no necesariamente cambia nuestra posición, pero sí que nos mantiene más lejos o más desviados del objetivo. El problema, según Pablo, es que si estas cosas acontecen, si negociamos la salud, hay 3 tipos de expresiones que aparecen y que usa el apóstol Pablo y que yo quiero compartir en esta mañana, antes de entrar al tema. Número 1, mire si vuelve a leerlo conmigo.
Si alguno enseña otra cosa, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, Pablo dice que esa persona, y ahora lo vamos a ampliar a ámbito de casa paterna, si negociamos la salud, tenemos 3 tipos de expresiones: envanecido, no sabe nada y delira. Envanecida, no sabe nada y delira. Mire, solo lo vamos a mencionar. Pero una iglesia envanecida, vamos a hacerlo más chiquito, si una casa paterna envanecida, significa, la palabra envanecida allí significa vacía, literalmente, cuando usted lo busca en la Strong, literalmente significa llena de humo. Había una frase que se usaba hace muchos años que se decía, mucho ruido. Esa es la idea de mucho humo. Que aparecen cosas para tapar el vacío que está. Entonces nos llenamos de actividades, nos llenamos de programas, nos llenamos de métodos, nos llenamos de estrategias para tratar de llenar de humo. Lo interesante es que vanidad significa vacío, pero significa lleno de humo. O sea, si estás vacío de Cristo, estás lleno de algo más. ¿Qué estamos vendiendo? ¿Una expresión nítida de Cristo o solo vendemos humo? Pero avancemos porque no nos podemos quedar ahí, no, tenemos que ir al punto. 2, no sabe nada. Y la palabra no sabe nada allí es fuerte porque no está hablando de alguien que no supo, está hablando de alguien que supo pero que ahora no sabe nada. Me acuerdo cuando comenzamos a hablar allá por el año 2013 de la palabra verdad presente. El apóstol usó un ejemplo que para mí fue detonante en este sentido. ¿Se acuerdan? Y los que están con nosotros desde esa época se van a acordar porque fue en un Mentes de Gobierno. El apóstol habló de Abraham ofreciendo a Isaac. Y dijo, el Dios que le dijo a Abraham, entrégame a Isaac. Es el mismo Dios que esperó que Abraham caminara durante 3 días y 3 noches hasta llegar al monte de Moriah. Le dijera a los criados, nosotros subiremos, adoraremos y descenderemos. Y es el mismo Dios que cuando le está levantando el puñal a Abraham para matar a Isaac, le dice, no lo mates. Pregunta de interpretación o pregunta contrafáctica. ¿Qué hubiese pasado si Abraham no hubiese estado atento? Porque él no pudiera decir, fue la serpiente. No, fue Dios el que le dijo, entrégame a Isaac. Es probable que lo que Dios me dijo ayer o lo que Dios me dijo en la estación pasada me sacó de la ignorancia, pero para esta estación necesito otro tipo de dependencia. Porque lo que Él me dijo ayer puede ser que hoy haya cambiado y no puedo cometer el error de matar lo que Dios no quiere que mate y de dejar vivo lo que Dios no quiere que deje vivo. Este tipo de ignorancia es peligrosa porque no es de aquel que no sabe, es aquel que sabe pero no sabe lo que Dios quiere que hoy sepa. Hay 2 tipos de ignorancias. La ignorancia de aquellas cosas que me son permitidas ignorar y la ignorancia de aquellas cosas que no me son permitidas ignorar. Usted puede ir al médico y si tiene confianza con el médico le puede decir, doctor, estoy teniendo un problema con el carburador del auto. Y el médico puede decirle, usted está acá para hacerse una endoscopía, no para que yo le diga del carburador del auto. Entonces, usted no se puede enojar, no le puede decir al médico, no, me voy de acá, no me atiendo más con usted, porque le hago una pregunta y no sabe nada. Porque se supone que el médico sepa de medicina. Y si usted tiene un problema con el carburador del auto, no va a esperar que el médico se lo resuelva. Va a ir al mecánico. Ahora, si el médico le gusta ver turismo carretera, Fórmula 1, tiene algún tipo de conocimiento, está genial, usted se lo compra, puede ser tal cosa, pero usted no espera que el médico sepa de autos.
Cuando se acercan a nosotros, cuando se acercan a nuestra casa paterna, ¿qué es lo que se espera que conozcamos? Lo que Dios está diciendo hoy, no lo que Dios dijo ayer. Hermano, existe un riesgo en haber oído la voz de Dios un día y es creer que esa misma voz será la misma hoy. Abraham, mata a tu hijo. Abraham, no lo mates. ¿Y si Abraham se hubiese desconectado? Mira al que está a su lado, por favor, con la mejor sonrisa que el barbijo le permita mostrar. Y dígale, por favor, no ignores lo que no debes ignorar. Y la contundencia del apóstol me fascina. Dice, no saben nada, no tiene un gramo de luz. Si la luz se mide en gramos, bueno, no tiene un píxel de luz. Y número 3, delira. Pudiéramos decir tantas cosas sobre esto, pero como no es el tema, lo vamos a pasar. Si se negocia la enseñanza, si se negocia el evangelio, si se negocia la expresión, entonces aparecen estas 3 cosas: envanecimiento, ignorancia y delirio. Es la imaginación de cosas que no están, pero que las imaginamos como si estuvieran. Cuando se pierde la visión de la expresión de Cristo, comenzamos a delirar en otras visiones que no son Cristo. Por eso el profeta Habacuc dice, Dios le habla y dice, ¿ves la visión? Sí, escríbela. Declárala en tablas para que el que la viera corriera por ella. Porque si no se ve, no sé usted, acá la mayoría somos argentinos. Nosotros somos expertos. Esto es una información para los que están en Zoom, que no son argentinos. Nosotros somos expertos en hablar de lo que no sabemos. Argentina juega mal, todos somos técnicos. El dólar sube, todo, pero todo, ¿eh? No, usted va, pero no le hablo solo de nosotros. Usted va a la verdulería, el verdulero es economista, el que está comprando es economista, el que viene caminando también es economista. Hablamos de todo y lo más lindo es que a veces deliramos. No, porque lo que hay que hacer es cerrar el Banco Central y poner tal cosa y agarrar tal cosa y dejar de imprimir, porque si dejamos de imprimir. Y nos metemos en unas cosas que escuchamos por ahí, que leímos en Twitter, que vimos, y nos gusta hablar cuando perdimos el foco. Bueno, cuando se negocian estas cosas, eso es lo que se produce. Deliramos en cosas que nos distraen del objetivo. El problema de estas cosas es que traen enfermedad. Y la enfermedad produce síntomas. Mire lo que dice el apóstol Pablo, y ya con esto entramos. Entramos para salir, pero entramos. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen. O nos pasamos toda la vida atacando síntomas o vamos a lo que daña la salud. Porque mire lo que nace de esto. De esto nace envidia. De esto nace pleitos. De esto nace blasfemia. De esto nace mala sospecha. De esto nace disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Todas estas cosas que yo tengo un 98% de certeza que enfrentamos en nuestro diario vivir, nosotros a veces las atacamos como si fuesen el síndrome. Envidia, pleito. Y nos pasamos la vida resolviendo síntomas, pero no atacando lo que daña la salud. Hermanos, no podemos negociar la salud de nuestra casa paterna. No podemos, no nos es permitido por causa de la expresión de Dios en nuestra generación. No podemos negociar la salud de la iglesia. Ahora, si nos pasamos atacando estos síntomas, no vamos a descubrir cuál es el verdadero síndrome. Seguramente usted como pastor o como líder en algún momento ha tenido que mediar entre un conflicto entre 2 personas. Yo me acuerdo, pero tengo muy patente,
cada vez que me cruzo con este ejemplo, me acuerdo de una situación. Estábamos en San Atilio. Papá y mamá, les estoy hablando hace varios años atrás, éramos chiquitos nosotros, por eso creo que me quedó el... No, mentira. Nosotros estábamos en el Ford Taunus azul, Meli y yo. El apóstol manejó un Ford Taunus. Después les cuento la historia del Ford Taunus, pero no importa. Eran como la 1:00 de la mañana. Y papá y mamá estaban atendiendo un matrimonio, que espero que no esté, porque si está, vamos a estar en problemas, pero... Estaba atendiendo un matrimonio que tenía un problema serio. Era un pleito, de esos pleitos... Y vivíamos en Moreno, en la rotonda de la Ruta 25, ¿no? Era la 1:30 y nosotros estábamos ahí con Meli porque mamá y papá estaban resolviendo el asunto. A los 10, 15 minutos los vemos salir así a los dos como sonrientes. Lo logramos. Se sentaron en el auto, yo no me acuerdo, ya estaba dormido, pero me acuerdo la cara de todo pastor cuando resuelve un conflicto serio, así como, zafamos. Eso fue 1:30 de la mañana. Nosotros nos levantábamos porque teníamos que ir al colegio y escucho que el mismo matrimonio estaba sentado en el living de casa hablando del mismo matrimonio. Yo sé que a usted nunca le pasó, si usted es hijo de pastor, nunca le pasó esa escena, y si usted es pastor, nunca estuvo del otro lado. ¿A qué voy con esto? ¿Se arregló el problema en la primera conversación? Sí, se arregló, pero no se resolvió el verdadero problema. Entonces nosotros a veces nos pasamos resolviendo síntomas, pero no resolvemos el verdadero síndrome. ¿Cómo garantizamos? Porque esta fue la parte negativa. ¿Cómo garantizamos entonces que estas cosas no se negocian? Y acá entramos al tema. ¿Qué es lo que garantiza que la salud no se negocie? Diga conmigo, por favor, la palabra. La palabra. La palabra tiene el poder de resolver toda enfermedad que pueda aparecer en nuestras congregaciones. Toda enfermedad. La palabra se utiliza muchas veces en las escrituras comparado a alimento, comparado a nutrición, comparado a salud. La palabra tiene un poder de sanar y de conservar. Y retenga esta palabra porque así vamos a cerrar. De conservar salud. Por ende, si hay enfermedad, si hay algún síntoma de enfermedad, lo que hay que ver es la palabra. Porque la palabra tiene el poder de traer salud. Recuerde esto, por favor. La palabra tiene el poder de traer salud. En la palabra hay nutrición, hay alimento, hay fortaleza, hay desarrollo, hay madurez. Por ende, no podemos negociar la palabra, ni tampoco podemos menospreciar la palabra. Pero ¿dónde se encuentra la palabra? Bueno, la palabra se encuentra en la voz del Señor, en las Escrituras, en la vida orativa, en la canción, en las oraciones. Pero hoy yo voy a llevar esto de lo macro a lo bien micro y me voy a permitir esta especificación. La palabra se encuentra en lo que Dios nos asignó como padres en la fe. La palabra se encuentra en aquellos que Dios nos asignó. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Me estaban haciendo sudar la gota gorda. La firmeza de una casa paterna no está en la calidad de su estructura ni en la organización, aunque claro
que esto es necesario. La firmeza de una casa paterna está en la palabra que administra. Por favor, anótelo. Somos tan fuertes como lo es nuestra palabra. Somos tan fuertes como lo es nuestra palabra. Y no estoy hablando de palabra como capacidad de oratoria, estoy hablando de palabra como salud. No estoy hablando de buenos mensajes o de buenos sermones, estoy hablando de salud. Diga conmigo, por favor, salud. Ustedes recordarán ese proverbio que dice que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. La palabra contiene salud, la palabra contiene vida. Por eso somos tan fuertes como lo es la palabra que administramos. Pablo no le pide a Timoteo que requiera la forma en la que Pablo que retenga la forma en la que Pablo hacía el culto. Pablo, ninguna de las dos cartas pastorales, por lo menos de las que nosotros conocemos, no le dice, Timoteo, que sea una oración, 3 rápidas, la ofrenda, los agradecimientos, 2 lentas, la palabra, llamado adelante. No. Para Pablo eso no era un asunto de cómo debía de hacerse. Él no le pide a Timoteo que retenga eso. Cuando él está listo para irse, él le pide que retenga lo que había oído. Y que lo que había oído, segunda de Timoteo 2:2, se lo encargue a hombres fieles que sean capaces de reproducir no la forma, no la estructura, no la organización, sino la palabra, porque la palabra contenía salud. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. ¿Dónde se nos puede dañar la expresión? Y no quería bajar, perdón, Joan, te voy a complicar la existencia. ¿Dónde se nos daña la expresión? Cuando perdemos las sanas palabras que hemos oído de nuestros padres en la fe. Y vamos a hablar de eso en unos minutos. Y tal vez usted pensó que yo iba por otro lado, pero la idea del cuadro grande era que se produzca este embudo para llegar a este punto, porque voy a tocar un tema que rara vez hemos hablado, pero que considero y consideramos que en esta estación es importante tocar. Si la palabra está en la salud, garantizamos la salud honrando a los que administran la palabra. Querido colaborador, la salud de tu congregación está en la palabra que tu pastor o tu pastora administran. Colaboradores, están los pastores acá sentados adelante, pónganle un poquito de... Otra vez, por lo menos por solidaridad con los pastores. La salud de tu congregación está en la palabra que tu pastor y tu pastora comparten. ¿Cómo garantizamos que eso no se trastorne? Honrando. Y yo sé que escuchamos la palabra honra y automáticamente se levantan todas las defensas. No tiramos un 3-4-3, nos vamos 5-4, 5-5, dejámoslo adelante, todo para atrás. Yo no quiero plantear en esta mañana la honra desde una experiencia buena o desde una experiencia mala. Quiero plantear la honra tal como las Escrituras las enseñan. Porque, hermanos, necesitamos honrar a nuestros pastores. Necesitamos honrar a nuestros padres en la fe. Necesitamos honrar a aquellos que administran salud a través de la palabra. Porque si manejamos esto, entonces garantizamos la salud. Y se lo voy a mostrar por la Escritura cómo un portador de salud puede cargar sobre sí la consecuencia de no haber sido honrado por los que él administraba. Y se lo vamos a mostrar por la Biblia, pero eso al final. Necesitamos revalorizar a las personas que Dios nos ha asignado como padres en la fe. De 4 maneras. Número 1. Honramos al que enseña al prestar atención a la palabra que predica. Honramos al que enseña
prestando atención a la palabra que predica. No sé si alguna vez le pasó de predicar sobre el amor de Dios el domingo y que alguien venga a hacerle una pregunta sobre el amor de Dios el lunes, que estuvo sentado con usted el mismo día que se predicó sobre el amor de Dios el domingo. Y uno hace la pregunta, ¿no? ¿Escuchaste? Yo te vi. ¿Dónde estaba tu mente? ¿Dónde estaba tu cabeza? ¿Dónde estaba tu corazón cuando la palabra estaba siendo enseñada? Prestar atención es mucho más serio que escuchar. Prestar atención es darle peso. Es saber que si la palabra produce salud, la razón por la que esté enfermo después es por no haber prestado atención a la palabra. Proverbios capítulo 1, versículo 8 y verso 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Oye la instrucción. Y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. El adorno en la cabeza es símbolo de victoria y los collares en el cuello son símbolos de prestigio, de dignidad y de autoridad delegada. La exposición, la atención y la aplicación de la instrucción de aquellos que nos presiden en la palabra imparte gracia y nos posiciona para una vida de victoria. No desprecies, no menosprecies. ¿Sabe? La pandemia ha potencializado que uno pueda escuchar a quien quiera, cuando quiera y como quiera. Usted está el domingo a la mañana sin hacer nada en casa y tiene Sin Fronteras Live, Lugar Más Alto Live, Cristo Tú Haces Todo Nuevo Live, CTHTN Pilar Live. Así, estoy hablando de nuestra casa, así tiene de todo. No sé si a usted le pasó en su Facebook andar mirando y tiene mensajes de todo tipo y de todos los colores y de todos los gustos. Y ni le cuento si te levantás una mañana y querés buscar una palabra en YouTube, ¿no? Pones palabra sobre honra. Te aparecen 450.000 millones de mensajes, todos de diferentes líneas, de diferentes pensamientos, de diferentes, uno en contra, uno a favor, uno maximizando, otro minimizando, otro balanceado, otro no balanceado. Tenés para elegir. Pero solo en casa se nos da lo que necesitamos. Mi hermana y yo, que está por ahí mi hermana, íbamos mucho a la casa de mi abuela, porque mi abuela nos preparaba lo que nosotros queríamos comer. Entonces, la pregunta del agua cuando nosotros llegábamos a casa era, ¿qué quieres comer? Y ahí no valía nada, ahí valía todo. ¿Qué decíamos nosotros? Milanesa frita, con papa frita y huevo frito. Y mucho ketchup. ¿Eh? Si usted no probó esa combinación, no sabe lo que es la gloria. Eso sí, pruébela con una hepatalgina al lado. Y al otro día nos levantábamos y ¿qué quieres comer? Milanesa frita, con huevo frito, papa frita. Y mi abuela hacía unos postres que eran azúcar con algo más. No era harina, era azúcar con algo más. ¿Y qué quiere comer de postre? El postre de la abuela. Y nosotros volvíamos a casa, normalmente los lunes, porque si había alguna actividad en la iglesia nos quedábamos en la casa de mi abuela. Y volvíamos a casa los lunes y mamá nos preparaba la sopa de verdura. Hermano, espere. Después de estar viernes, sábado, domingo, comiendo lo que mamá no nos preguntaba, nunca nos preguntó qué queríamos comer. Nosotros preguntábamos, mami, ¿qué hay de comer? Y mi mamá tuvo una respuesta toda su vida
que la sigue teniendo y mis hermanos están acá, la pueden afirmar. Comida. Ma, no, pero dale, ¿qué vamos a comer? Comida. ¿O no, Samu? ¿Y qué va a comer? Comida. Y cuando nos sentábamos, hermano, esa sopa era rica. Vamos a nivelar, porque si no, me está mirando. Me está calculando dónde llega el termo. Era riquísima. Pero no era la milanesa. Entonces un día nosotros con él hicimos paro. No vamos a comer sopa. ¿Vamos a comer? No había pedido ya, hermano, le estoy hablando hace 15 años atrás. No existía pedido ya que uno podía resolver. Había que comer lo que había. Y nuestros padres nos dieron una instrucción que nosotros tratamos de mantenerla. Y era que lo que se sirve en la mesa se come y se come todo. No se pregunta. Los que somos hijos de pastores. Hermano, nos llevaban a comer. Hijo, usted no pregunte qué, cierre la boca y coma. Y uno siempre me preguntaba, ¿cómo cierro la boca y cómo? Pero no importa, había que lograrlo. No pregunte de dónde vino, usted dé gracias. Claro, después cuando íbamos a Mozambique y nos servían algunos platos, uno entendía por qué no había que preguntar. Uno se acordaba, no pregunto cómo y callo, no pregunto cómo y callo. Así no. Cada cosita, hermano, cada cosita. Y un día hicimos paro. Se me está yendo toda la hora en este ejemplo, pero creo que vale la pena. No vamos a comer la sopa. Porque queremos milanesa frita con huevo frito y papa frita. Siempre saludable nosotros, nunca. Y me acuerdo que mi mamá nos dijo una frase que fue gobernante para todo el resto de nuestra vida. Oh, qué bien te dije. Nada. Ahí me redimí. Ahí me merezco una milanesa frita con papa frita y huevo. Mi mamá nos dijo, porque nosotros nos hicimos paro así, es que la ABU nos hace milanesa frita con huevo frito y papa frita. Entonces mamá dijo, es que la abuela le da lo que ustedes quieren. Yo les doy lo que ustedes necesitan. Eso aplíquelo a todas las áreas de la vida, pero en esta mañana aplíquelo a la palabra. Es más fácil victoriar la palabra de tu tío. Es más fácil victoriar la palabra del invitado. Es más fácil celebrar la palabra de fulanito, del apóstol o del profeta. Pero cuando volvemos a casa, papá y mamá saben qué es lo que necesitamos. No menosprecies la instrucción de tus padres. Ay, es que como el apóstol predica, nos deja soñando naciones. Sí, pero papá sabe y mamá sabe que tu casa todavía está un poquito desordenada como para que vayas a las naciones. Entonces no es maldad, es que papá y mamá saben lo que los niños necesitan. Los pastores se despertaron, hermano. Los pastores estaban como cabeceando, pero ahora sí, tranquilo que para ustedes también hay, más adelante. Hebreos capítulo 13, verso 7. ¿Tienen mucho hambre? No, yo sé que hasta ahora hay hambre. No pregunto si tienen hambre, para que no me mientan. ¿Tienen mucho hambre o podemos ir 10 minutitos más? ¿Sí? ¿10 minutitos más? Ok, súper. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Si te tienen que decir que te acuerdes, es porque es muy fácil de olvidar. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar
¿Cómo se conecta Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, con un no te dejes llevar? No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón por la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. ¿Cómo se afirma el corazón? Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de verdad. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Cómo se afirma el corazón? Con la palabra. Cuando alguien se deja llevar por diversas y extrañas doctrinas, ¿cuándo alguien se deja llevar? Cuando deja de acordarse de sus pastores que os hablaron la palabra de verdad. Avancemos un poquito más. Número 2. Honramos al que enseña cuando participamos de su cuidado. Honramos al que enseña cuando participamos de su cuidado. Primera de Corintios capítulo 9, versos 7 al verso 15. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre nosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan de las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Es un pasaje tremendo, pero absolutamente claro. Pablo dice que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Y también dice que ese era un derecho. Pablo dice que él no usó ese derecho. Hay varias razones por las cuales no usó ese derecho. Pero que él no lo haya usado no quiere decir que no sea un derecho. Si usted y yo encontramos un padre en la fe que nos alimenta, que nos nutre, que nos sana, nuestro gozo es participar de su cuidado. Independientemente si lo necesita o no lo necesita, no tiene que ver con necesidad, tiene que ver con nuestro gozo y también tiene que ver con su derecho. Que tengamos padres en la fe, como en el caso de nuestra casa paterna, como los que tenemos nosotros, que no hagan uso de ese derecho, no quiere decir que no sea nuestra obligación dejar de hacerlo. Se acabaron los amenes. Pero no hay problema, quedan 2 puntos más, tranquilo. Honramos a los que enseñan la palabra, participando de su cuidado. Hace 2 semanas atrás me pasó algo en una ciudad. Terminamos de enseñar un tema muy semejante a este, con otra connotación. El tema era del curso que dimos de Hacia un Dar Más Excelente. Y estuvo la pregunta, en el foro de pregunta y respuesta, estuvo la pregunta que siempre está, no cuando hay maldad, sino cuando hay inmadurez. Levanta la mano un hermano. Yo le pedí permiso al hermano para después contar este ejemplo. Levanta la mano el hermano y dice: yo no diezmo porque no sé qué hace mi pastor con el diezmo. Y yo estuve en una iglesia donde el pastor,
Entonces vino así como un chispazo, ¿no? Esos chispazos, creo que de sabiduría. Y le digo, hermano, si usted no puede confiar en su pastor para que reciba sus diezmos, entonces usted no puede confiar en su pastor para nada. Si no podemos confiar, yo no me pregunto, primero nuestros apóstoles no lo necesitan, segundo yo no me pregunto si tengo o no tengo que hacerlo, para mí es una obligación aquí adentro. No sé si a usted le pasa, yo sé que a usted también, pero a veces como que te quema el diezmo, te quema, no lo querés tener porque sabés que no te corresponde y no tiene que ver con si lo necesitan o no lo necesitan, tiene que ver que uno como hijo participa del cuidado de aquellos que nos traen salud. Porque si nos liberan salud, si nos liberan años, si nos liberan palabras, ¿cómo no cuidar? ¿Cómo no cuidar? ¿Cómo no cuidar de aquellos que nos administran? Querido colaborador, no escatimes, porque no se trata de lo que tu pastor o tu pastora necesita, se trata de honrar la palabra que nos administran. Participamos de su cuidado. Y no es esa mentalidad recalcitrante del pastor vive gracias a mi diezmo. No, hermano, porque mire, si le diéramos el micrófono a cada uno de los pastores aquí, pudieran contar 1001 testimonios de cómo Dios se encarga de cuidar. Pero me acuerdo lo que dijo el apóstol en el año 2013 en Rosario: los ángeles llegan cuando el cuerpo no llega. ¿Por qué tiene que venir lo sobrenatural si nosotros podemos cuidar de los que nos administran la palabra? Dejémoslos a los ángeles para otra cosa. Dejémoslos a los ángeles para que nos guíen a través de las migraciones, no para que estén pensando en si hay que o no hay que, porque ya está resuelto en aquellos que buscamos la salud de la iglesia. Me conviene que mi pastor esté cuidado. Me conviene que mi pastora esté cuidado. Me conviene porque si ellos están bien cuidados, entonces la palabra traerá salud a mi vida, a mi familia, a mi ministerio y a lo que administramos en el Señor. Número 3. Hay más que hablar sobre esto, pero vamos a... Gálatas 6:6 dice: el que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todos los bienes con su maestro, contribuyendo a su sustento. Eso dice Gálatas 6:6 en la versión amplificada. Número 3. Honramos al que enseña, reteniendo y guardando. Reteniendo y guardando. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 13 al verso 14. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Gracias, Pastor Saí. Retén la forma de las sanas palabras. Vamos a hacer una pregunta estadística. Tranquilo, su pastor no se va a dar cuenta, no se va a dar vuelta. ¿Cuántos de los que estamos aquí reconocemos que en nuestra casa hay salud en la palabra? ¿Cuál es la respuesta a la salud que hay en la palabra? Retén. 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 Retén la forma. Y ahora vamos a hablar de eso, por favor. De las sanas palabras. Sanas palabras son palabras saludables. Y la palabra griega allí es hipostisposis y puede ser traducida literalmente como bosquejo. ¿Qué es retener? Retener es guardar lo que fue dicho como fue dicho. Dios nos tiene que librar como colaboradores del derecho a la invención, de inventar algo propio, de inventar algo nuevo. Nuestra tarea no es inventar, nuestra tarea es retener.
el bosquejo que hemos oído, retenerlo de tal manera que nuestra manera de proceder sea conforme a la forma de las sanas palabras. Retén. Año 2015, estábamos en Barcelona y el apóstol tenía que llegar, estaba predicando en Mar del Plata, en la Convención de las Asambleas de Dios, y tenía que volar esa noche, o esa mañana creo, a Barcelona, llegar y predicar en la apertura de la conferencia, una conferencia que nos habían invitado los dos. Y hubo niebla en Mar del Plata, el vuelo de Mar del Plata acá no pudo salir, por ende perdió la conexión acá y le reprogramaron el vuelo para el día siguiente y llegaba para el domingo. Cosas muy normales que suelen pasar. Y como yo ya estaba ahí, porque había ido por la PED unos días antes, el anfitrión dice, como no pudo venir tu papá, hacé vos la apertura, por favor. Cosa muy normal que suele pasar. Y me acuerdo que predicamos, la convención era muy elegante en la forma de vestir, así que estábamos de traje negro, camisa blanca y corbata negra. Y terminé de predicar y el otro orador era un profeta de otra parte del mundo y me acuerdo que el profeta le pidió el micrófono al anfitrión y se acercó a donde yo estaba. Y me comenzó a sacar la corbata. Me empezó a sacar la corbata. Me retiró el blazer. Yo le dije, hasta ahí nomás. Y dice así, así te dice el Señor. No tenés que seguir la forma de tu padre. No tenés que seguir la conducta, no tenés que seguir la enseñanza. Dios te da una nueva forma y Dios te da una manera diferente y te va a separar de tu padre. Y te va a dar tu propio ministerio y te va a dar tu propia casa, porque Dios no te llama. Entonces, como el profeta hablaba en inglés, yo en ese momento hablaba nada, ahora hablo nada un poquito más, pero en ese momento no hablaba nada. Yo pensé que el traductor le estaba pifiando, pero el traductor traducía bien, porque era un buen traductor. O sea, porque era... Entonces vio cuando uno dice, no, esto no viene de la frecuencia correcta. Y lamentablemente, muchas veces nosotros permitimos esas semillas de independencia o esas semillas de autonomía que nos desconectan de lo que Dios está haciendo en la casa. ¿Por qué? Porque la palabra hijo significa la casa continúa. No significa la casa recomienza. No significa otra casa comenzando. No. Significa que la casa en la que Dios te puso tiene continuidad y tiene prolongación porque hay hijos. Por ende, aunque tenemos diferentes formas, y usted no se ha dado cuenta de que mi forma es diferente a la del apóstol Gustavo, yo se la cuento porque usted nunca se dio cuenta. Ahora estábamos en Nueva York y nos dice, son diferentes. Él abraza a todo el mundo, usted no abraza a nadie. Ya está, ya. Hazte la fama y échate al andar. No, pero nos lo dijeron así como... Sí, como sorprendidos. ¿Cómo? Tenemos diferentes. Pero seguimos el mismo propósito, seguimos la misma fe, seguimos la misma doctrina, seguimos el mismo amor. Dios no me llamó a mí a inventar algo nuevo. Hermano, querido colaborador, resiste, pastores de nuestra casa paterna, resístanse a la idea de la autonomía, porque una cosa es que te envíen, otra cosa es que te independices. Y ese es el gran problema de nuestra generación hoy. ¿Cuál es el problema? El problema es que si se pierde la forma de las sanas palabras, se pierde la salud. Lo que Pablo le está diciendo es garantízate que lo que vayas a transmitir sea con la misma salud que yo te la transmití a ti. Hermano, ¿cuántos problemas nos ganamos por malos entendidos en lo que se dijo? ¿Sabe cuánta gente creyó que el apóstol Gustavo y por ende todos nosotros no creíamos en la Santa Cena, no creíamos en el bautismo, no creíamos en la resurrección de muertos? Porque alguien dijo que el apóstol dijo, no, si va a transmitir algo que sea con la forma de las sanas palabras que fueron habladas.
Renunciemos a la idea de algo propio, porque si estamos en una casa es para que la casa continúe, no para que continúe un hombre o una mujer, para que continúe un propósito, un destino, una fe, una doctrina, una longanimidad, un amor, un dominio propio. Yo, dice Pablo, les enviaré a Timoteo, porque Timoteo no les recordará mis mensajes, Timoteo les recordará mi forma de proceder. Se habían desviado un poquito los hermanos. Entonces Pablo dice, les voy a enviar a uno, no tengo a otro que tenga el mismo interés. Esa frase pudiera ser bien explicada de la siguiente manera: no tengo otro que les aguante lo que yo les aguanto como yo se los aguanto. Hermano, no era una iglesia fácil. No era una iglesia fácil. Él les va a recordar. Y Timoteo no llegaba ahí con la maletita, sacaba, vendo los CD de Timoteo. Bueno, ahora me desactualicé un poquito, vendo los PDF de Timoteo. Timoteo no salió ahí con el cartel propio de... Acá está Timoteo el apóstol. No. Les recordará cuando lo vean a él. No es que Timoteo venía con una lista. Pablo hace 10 cosas. Se levanta a la mañana, ora, después desayuno un café con leche. No tenía que ver con una lista. Ese recordar mi proceder no tiene que ver con una lista de cosas que Pablo hacía toda la mañana cuando se levantaba. Tenía que ver con una manera de vivir. Cuando lo vean a él, van a recordar cómo yo me conduje entre ustedes, porque la manera en la que él anda es la misma manera en la que yo ando. La gloria de un hijo es que cuando lo vean puedan ver al padre que representa. Esa es la gloria de un hijo. Cuando hermano te diga, ay, pero usted predica como su pastor. ¿Y qué si predico como mi pastor? Es la gloria de mi pastor como padre y mía como hijo, de poder reproducir la forma de la sana palabra. Ay, yo le escuché ese mensaje al apóstol y sí, si me alimento de él, ¿qué quiere que hable? No, pero si te mueves... Y lo raro sería que sea diferente. Terminemos, por favor. Y ahí donde los pastores decían, no, tranquilo, vamos a terminar. Retén la forma de la sana palabra y guarda el buen depósito. Esa palabra, el buen depósito, se traduce como la verdad que te ha sido confiada. Guárdala. Y esa expresión guardar es guárdalo en el lugar más seguro de la casa. Guárdalo donde guardan los dólares. Guárdalo donde guarda la alhaja de la abuela. Ahí, guárdalo. Esa es la idea, de que es algo tan preciado que no lo puedes dejar para que se te robe de la noche a la mañana. Usted no guarda, no sé, la alhaja de la abuela arriba de la heladera para que cualquier ladrón que entre a su casa diga, ¡ay, está la alhaja! Si usted tiene una alhaja de la abuela, la va a guardar en el mejor lugar o en el lugar más seguro de la casa, porque quiere guardar lo que se le confió. Mire, se lo voy a decir en la manera más gráfica que yo lo puedo ver. No hay nada peor que manejar un auto que no es de uno, que es un auto prestado. Uno tiene todas las consideraciones que con el propio no tiene. Pasa la loma de burro despacito, se mete por las cunetas por la derecha. Si en el tuyo vas a 130, dejémoslo ahí. Si vas a 130, en el otro vas a 110, le pones premium, no le tirás, premium. Porque se te confió algo que no es tuyo y que debes cuidarlo. Esa es la idea de Pablo cuando dice guarda. Y quiero pedirte, querido hermano, querido colaborador, guarda la verdad que en tu casa se administra. Guárdala, protégela, que no te la roben fácil. Esa es la idea, que no te la roben fácil. Que lo que se predica el domingo, el lunes no te lo tengan que volver a recordar porque la guardaste, la atesoraste, el lunes la meditaste, el martes la meditaste, el miércoles la meditaste, el jueves la meditaste, el viernes. Entonces la guardás de tal manera que ni las situaciones, ni los problemas, ni las circunstancias, ni los rebeldes, nada te puede dañar la verdad que te ha sido confiada. Retén y guarda, retén y guarda, retén y guarda, porque cuando retenemos y guardamos, honramos. La gloria de un pastor no es la iglesia llena, sino que los que están retengan y guardan la palabra que les ha sido confiada. Timoteo, en los postreros días se levantarán hombres peligrosos
En los postreros días se levantarán amadores de sí mismos, se levantarán aquellos que entran, pero tú has seguido mi fe, pero tú has seguido mi doctrina, pero tú has seguido mi longanimidad, pero tú has seguido mi paciencia, pero tú has seguido mi dominio propio, tú has guardado. Oro al Señor que entre todos los colaboradores que están aquí levante verdaderos Timoteos, que puedan guardar, que aunque alrededor haya un montón de cosas diferentes, guardemos y retengamos la forma de las sanas palabras que se nos ha enseñado. Gaby, no sé si me podés ayudar, por favor. Muchas gracias. Número 4, y acá cierro. Honramos al que enseña, madurando para que su trabajo no sea en vano. El apóstol Pablo en 4 ocasiones, no lo vamos a leer por tiempo, pero en Filipenses capítulo 2, verso 14 al 16. En Primera de Tesalonicenses 3, 1 al 5. En Gálatas capítulo 4, verso 8 al 11. Y en Primera de Corintios 15, 58. Dice, me temo de ustedes que mi trabajo haya sido en vano. Voy a usar una expresión, espero que no suene fuerte. Y si suena fuerte, el apóstol después me va a corregir. Pero la expresión de Pablo para decir que mi trabajo no haya sido en vano es que no haya trabajado al vicio, que no haya trabajado para nada, que no haya trabajado para que al final queden vacíos, que no haya trabajado para que al final no se pueda ver. Usted sabe que lo vacío, el antónimo de vacío es lleno, es pleno. Lo que Pablo dice, yo llené todo de Cristo. Desde Jerusalén hasta el Ilírico, yo lo llené. Pero mi temor es que cuando yo no esté, mi trabajo haya sido en vano, que de tal manera que lo que se llenó, se vacíe. Pastores, colaboradores, miembros de esta casa paterna llamada Cristo, tú haces todo nuevo. Es hora de madurar. Es hora de crecer para estar a la altura de la estación que viene. Es hora de crecer para que no nos tengan que convencer de lo que hay que hacer, sino que por causa de la estación, ¿a dónde hay que ir? ¿Cuándo hay que ir? ¿En qué momento? ¿En qué lugar? Ya estamos listos. Pero no solo con disponibilidad, porque disponibilidad podemos tener todos, sino con un mismo corazón, sino con una misma intención, sino con una misma motivación, sino con un mismo parecer. Saber, puedo mandarles a Timoteo porque él no va a buscar lo suyo propio. Puedo mandarle a Timoteo porque él no va con un interés por atrás. No, puedo mandarle a Timoteo porque no va a abrir su propia iglesia. Puedo mandarle a Timoteo porque cuando lo vean a él es como si yo estuviera en el lugar. Hermanos, en nuestro caso como casa, tenemos un apóstol. No tenemos 250. En el sentido de él, no hablo de apóstoles, hablo de él como persona. Perdón, que esté presente, pero necesito hacerlo. Gracias a Dios que no tenemos 250 ahora que lo pienso, porque si uno nos vuelve loco, 250 sería complejo. Pero tenemos uno solo. No puede llegar a las 78 congregaciones que tenemos en la casa paterna, aunque a él le gustaría llegar a las 78 congregaciones de la casa paterna. Tampoco puede llegar a las 203 naciones que hay en el mundo. Pero si somos parte de esta casa, es porque continuamos madurando para que el trabajo de los apóstoles no sea en vano. Para que pueda decir, ¿a quién mando a Afganistán? Hermano, este hombre si se tiene que ir a Afganistán, se va. Nos junta a todos en casa, nos despide y se va. No es un asunto de él, no tiene problema. Los que convivimos con él lo sabemos. En esto de la pandemia le hemos dicho, papi, no te muevas, quédate quieto, no saludes, no viajes a tal lugar. Él tenía que viajar a una ciudad, no voy a decir cuál, él tenía que viajar a una ciudad. El día anterior se declara la alerta epidemiológica por los casos más altos de Argentina en esa ciudad. Y nos juntamos el consejo familiar. Sí. Nosotros no somos Trinidad, somos, ¿cómo sería? Cuarteto. Cuarteto queda fuerte, pero nos sentamos en consejo alrededor de la mesa. Primero arranca mamá.
no vaya, quédate, alerta epidemiológica. Después voy yo, pa, no vaya. Después Miru, pa, y no vaya, quédate. Después los tres a unisono, pa, tengo que ir. Y si me contagio, me contagio. Y si me quedo ahí, me quedo ahí, no pasa nada. No es un asunto de él. Yo sé que tu pastor es igual. Si es parte de esta casa, tiene que ser igual. Si no, avísanos. Si no tiene esa característica de kamikaze, no es de esta casa. Si tu pastor, mire, se lo voy a decir en criollo básico. Si tu pastor no está un poquito chapita, no es parte de esta casa. Pero como casa, estamos entrando a una nueva estación donde es todo. Donde no es solo Argentina, donde no es solo Latinoamérica, donde es todo. Y donde no es todo Argentina, así como tenemos un par de ciudades representadas. No. La visión de esta casa paterna es cada ciudad, es cada pueblo, es cada barrio, es cada comunidad, es todo. No te estoy planteando, ¡ay, tenemos gente de Argentina o tenemos gente! No. Es todos los departamentos de Bolivia, son todos los estados de Brasil, son todas las regiones de Chile, son todos los estados de Perú, es todo. Pero necesitamos crecer. ¿Cómo crecemos? Honrando. Hermano, póngase de pie, por favor. Garantizamos expresión guardando salud. Y una de las maneras, no es la única, pero una de las maneras en la que guardamos la salud es honrando a los que nos predican la palabra. Quiero pedirte un favor. Acá tendríamos dos opciones. Esto puede terminar de dos maneras. Uno, yo le pido que usted busque a su pastor, lo honre, lloramos todos, nos sacamos fotos, nos limpiamos los mocos y el lunes usted no se va a acordar de lo que predicó su pastor el domingo, porque hicimos la descarga en el momento. Usted puede quedarse con esta espinita que hoy le puse en el corazón, diciendo, tengo que prestar más atención. Tengo que participar más en su cuidado. Tengo que retener y guardar. Tengo que madurar un poco más. Y la verdad, honestamente, me gustaría que sea la segunda. Que te vayas ahora a comer pensando, ¿cómo puedo honrar a mi pastor? ¿Cómo puedo honrar a mi padre en la fe? ¿Cómo puedo honrar a los que me ministran la palabra semana a semana, domingo a domingo, sábado a sábado? Y que te vayas con estas 4 ideas: prestar atención, participar en su cuidado, retener y guardar y madurar. Porque entonces, si así lo hacemos, guardamos la salud. ¿Sabe el apóstol Pablo en 2 Corintios 12? Y solo se lo menciono, no se lo leo. Dice que la razón por la cual él llevaba en sí mismo un aguijón era porque los corintios debían haberlo alabado. No lo hicieron y lo obligaron a eso. Lo obligaron a vanagloriarse y por causa de la vanagloria vino el aguijón. Vosotros debías de haberme alabado. La palabra alabado allí no es de reverencia, es de honra. Ustedes debían de haberme honrado y no lo hicieron y me obligaron a vanagloriarme. Qué lindo es cuando terminamos de predicar el domingo y se acerca con la pastor, qué palabra. Pastor, gracias. Gracias por esa palabra que nos nutrió, que nos fortaleció, que nos animó. Porque honrándolos, los guardamos. Porque honrándonos, los cuidamos. Porque honrándolos, los blindamos. Incline su rostro allí donde está. Cerramos y nos vamos a comer. Padre, que podamos guardar la salud. Que podamos guardar la salud. Porque no queremos comprometer la expresión. Señor, queremos honrar esta casa. Esta casa paterna llamada Cristo, tú haces todo nuevo, que provee alimento a centenares de personas en el mundo.
a gente que estaba desnutrida, a gente que estaba desolada, a gente que estaba arruinada, a gente que estaba destruida, a gente que estaba en estado de inanición por la palabra que recibían. Y esta casa llegó para fortalecerlos, para sanarlos, para liberarlos, para restaurarlos al propósito, para fortalecer sus manos, para fortalecer su corazón, para darles ánimo y vigor, para darles fuerza, para darles destino y dirección. Si tú eres miembro de esta casa, yo quiero pedirte, porque casa es el ámbito espiritual, yo quiero pedirte que de tu boca salgan palabras de bendición para esta casa, palabras de honra para esta casa, porque esta casa cobija, cuida, dirige, acompaña, levanta a cientos de pastores y a cientos de hermanos en todo el mundo. Es una fuente de provisión espiritual, de alimento sólido. En esta casa se cumple Isaías 55. A los que están hambrientos vengan, y a los que están sedientos vengan. Compren sin dinero, pero aliméntense. Nunca se trató de un rédito personal ni de una ganancia personal. Faltarían las horas y los testimonios para contarle cuánto nuestros apóstoles y esta casa se han dado. No se trata de ganancia personal. Se trata de honrar el lugar donde somos alimentados, donde somos fortalecidos. Vamos, 2 segundos, 30 segundos, abre tu boca y habla bien de nuestros apóstoles, habla bien del presbiterio, habla bien de los equipos de trabajo, habla bien de las congregaciones, habla bien de los pastores, habla bien de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los maestros que componen esta casa, porque no vamos a comprometer la expresión de Dios en nuestros días. Vamos a guardar la salud, no nos vamos a pervertir ni nos vamos a desviar. Vamos a guardar la salud para que la expresión no se comprometa. En el nombre de nuestro Señor. En el nombre de nuestro Señor. Ora para que el pan nunca falte, porque los hambrientos no faltan. Ora para que el pan nunca falte. Ora para que el pan fresco, el pan de hoy, nunca falte. Porque, hermanos, hay centenares de miles de personas muriéndose de hambre espiritual. Cuando estábamos orando, el Señor me dio esta visión, un pan que es partido y es multiplicado. Jesús primero partió el pan y luego pidió que se reparta a la multitud, y el pan nunca cesó. Partamos el pan para que llegue a todos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya.